Ángulo 13 no se hace responsable de las Hace algunos años, arqueólogos descubrieron una momia de 3000 años de antigüedad llena de tatuajes. Los diseños han despertado un fuerte debate entre los expertos y ahora han planteado que podría haber sido el resultado de rituales. La momia, descubierta en una tumba de Luxor hace aproximadamente 4 años, ha sido identificada como una mujer de entre 25 y 34 años de edad en el momento de su muerte. Vivió entre el 1300 y el 1070 a.C. y sus tatuajes tienen una serie de extraños diseños. La bioarqueóloga Anne Austin, de la Universidad de Stanford, explicó que sus 30 tatuajes se encuentran repartidos entre los hombros, el cuello, la espalda y los brazos del cuerpo. Las investigaciones muestran que estos tatuajes, que representan babuinos sentados en diseños de Hathor, flores de loto y varios ojos de Horus, que se encuentran comúnmente en las paredes de los templos que adoran a la diosa Hathor. Una de las hipótesis es que la mujer podría haber sido una figura religiosa y que incluso sus tatuajes tuvieron una finalidad ritualística. Pero no es la única hipótesis, puede que los tatuajes hayan tenido otro propósito, como por ejemplo que se los hayan hecho para curarla de alguna enfermedad mediante alguna serie de ritualísticas. También se ha debatido sobre si a las mujeres se les habría permitido actuar como figuras religiosas en muchas de las sociedades de Egipto, lo que deja abierto, hay que decirlo, un enorme hueco para encajar una interrogante. Pero esta noche quiero hablar no solo de los tatuajes de una momia, abriremos el espectro temático para centrar nuestro tiempo de Radio Ángulo 13 en dos vertientes diferenciadas, aunque más de una ocasión, más ocasiones de las que parecen acaban encontrándose. Hablamos de cuerpos incorruptos y de cuerpos momificados. ¿Qué hay detrás de los cadáveres que, pasados los años y los siglos, siguen teniendo cierta apariencia de vida? ¿Conservados ex professo o a actuación divina? ¿Con qué objetivo se realizaban las momificaciones? Esta noche pretendemos crear un espacio radiofónico para el entretenimiento, la información y el aprendizaje. Bienvenido, bienvenida al programa número 20 de la 8ª temporada. Comenzamos. Se escribe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Una se balancea con un libro en su regazo en una mecedora de oro. Otra agarra un rosario con sus manos de siglos de antigüedad. Otro sigue sonriendo 400 años después de su muerte. Forman parte de los 100 cadáveres de santos y personas sagradas que fueron reconocidos como incorruptos por la Iglesia Católica. Estos santos son los llamados incorruptibles. Significa que sus cadáveres no se corroen, que no se descomponen, que su cuerpo ha permanecido con apariencia viva mucho más tiempo que un cuerpo normal.
La incorruptibilidad es la propiedad de un cadáver, generalmente humano, aunque no siempre ocurre así, de no descomponerse después de la muerte, a pesar de no haber sido embalsamado o preservado de manera alguna. Es atribuida en algunas religiones a la intervención divina. Los cuerpos incorruptos podemos clasificarlos en dos grandes tipos: los cuerpos momificados o conservados de forma natural y aquellos que han sido conservados de forma artificial. Vamos a hablar primero de los cuerpos momificados de forma natural. Y en esa clasificación podemos encontrar algunos subgrupos. Los que están, digamos, conservados por un aislamiento de oxígeno. Es un fenómeno natural que consiste en la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos, lo que hace imposible el desarrollo de gérmenes, deteniendo así el proceso de putrefacción. El resultado es que la forma exterior del cuerpo se conserva bastante bien, hasta el punto que podemos reconocer las facciones del difunto. El aislamiento del cuerpo del oxígeno es un factor importante para la conservación de sus órganos. Este fenómeno se da en algunos lugares como son las criptas de algunos monasterios, donde la sequedad del ambiente y la ausencia de insectos, también unidas quizás al hecho de que el cuerpo estaba exento de grasa y la existencia de un medio interno adecuado que sirva para destruir esas bacterias responsables de la putrefacción, bueno, pues este entorno permite que el cuerpo se deseque, vamos a decir, de forma natural, conservándose incorrupto por un tiempo indefinido. También en esta clasificación de la momificación o de el cuerpo incorrupto de forma natural encontramos la petrificación. También puede darse este fenómeno a través de la transformación del cadáver en material pétreo debido a la infiltración por hidroxiapatita y carbonato cálcico. Si queremos ver un claro ejemplo de este proceso, lo encontraremos en el caso de, por ejemplo, las momias de Guanajuato. Si nos vamos al lado opuesto a la petrificación, encontramos la conocida como adiposira, cuando el cadáver queda en un ambiente de humedad relativa, pero estéril, en donde la putrefacción se detiene para dar paso a la momificación natural. Primero se produce una saponificación, es la transformación de los tejidos en jabones mediante la grasa, y luego una fase plástica, durante la cual las partes blandas se transforman en algo parecido a la plastilina. La corificación es un bloqueo de la putrefacción de un cadáver cuando es introducido en un ataúd perfectamente sellado. En ausencia de oxígeno es imposible el desarrollo de ciertas bacterias de la putrefacción y los tejidos orgánicos quedan conservados con un aspecto semejante al del cuero. Este proceso natural generalmente ocurre en los cadáveres que son introducidos en ataúdes de zinc o plomo cerrados herméticamente por soldaduras. La putrefacción se detiene por carencia de oxígeno. Se caracteriza porque la piel del cadáver asume un color grisáceo, azulado, y adquiere la consistencia típica del cuero recién curtido. El tejido celular subcutáneo, la musculatura y las vísceras, en especial las abdominales, se reducen sensiblemente de volumen, dando al cadáver un aspecto de marcada desnutrición. Bueno, estaba yo pensando ahora, no sé si sería recomendable, pero si se trata de bajar la grasa de la barriga metiéndose en un ataúd de zinc o plomo, a lo mejor es cuestión de planteárselo, ¿no? En fin, la corificación se presenta entre el fin del primer año y el segundo de conservación, aunque también se ha visto que transcurra en pocos meses. Se trataría de una especie de embalsamamiento natural que solo tiene lugar en el especial ambiente hermético en el que se encuentra el cadáver. El cadáver corificado se diferencia del momificado en que es más blando y más flexible. Luego está la conservación por deshidratación. En la mayoría de los casos, las enzimas necesitan un ambiente acuoso para trabajar, para desarrollarse. Pero si la temperatura es demasiado alta, el cuerpo se deshidrata antes de que puedan entrar en acción las enzimas y esto da lugar a esa momificación o conservación.
También puede ocurrir que por una baja temperatura ambiental el cuerpo se preserve con pocas variaciones importantes. El frío intenso prolongado puede propiciar una conservación del cadáver prácticamente indefinida. Vamos a conocer el dato. El enfriamiento continuado a menos 40 grados centígrados permite la conservación casi indefinida de productos de origen animal y vegetal. Vamos, que te congelas. Por otra parte, la rápida congelación en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados permite la conservación en condiciones vitales de material biológico para su posterior empleo en trasplantes o investigación. La perfecta conservación del cadáver permite su identificación, pero, ojo, una vez producida la descongelación, los fenómenos cadavéricos se muestran de forma acelerada. Vamos, que si hay que hacer una autopsia, hay que hacerla a todo gas, rápidamente. Un ejemplo de esto de la criopreservación la tenemos en el hallazgo de Otzi, conocida momia o conocido cuerpo momificado del que se ha escrito y hablado mucho, quizás en algunas ocasiones demasiado. Luego está la momificación o la conservación de forma artificial. Básicamente consiste en el proceso de embalsamamiento del cadáver, conservado de forma, insisto, intencionada. La ciencia oculta la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Entonces, en la Edad Media, cuando la Iglesia desenterró algunos féretros, empezaron a aparecer cadáveres increíbles. Descubrieron que a pesar de que supuestamente no habían sido embalsamados, estos cuerpos que llevaban mucho tiempo muertos parecían vivos. Eran extraordinarios. En algunos casos, las manos y las uñas de las manos y pies estaban excepcionalmente bien conservadas. Hoy, la mayoría de los cuerpos tienen un aspecto parecido al de las momias. Pero cuando los cadáveres fueron exhumados, algunos testigos médicos y eclesiásticos certificaron su apariencia viva. Estaban húmedos y flexibles. Su piel era suave y parecía intacta. Sus ojos estaban abiertos y brillaban. La Iglesia empezó a considerar este estado de conservación incorrupta de los santos como milagroso. La muerte no era algo que no estuviese presente o que estuviese escondido en esa época. La gente de la Europa medieval veía la muerte en las calles, en sus casas. Así que cuando vieron ese cuerpo, cuando vieron el cuerpo excepcionalmente bien conservado de una persona considerada sagrada, una persona buena, seguro que se quedaron boquiabiertos. Continuamos en Ángulo 13, desgranando nuestro particular espacio, nuestra particular parcela radiofónica, afrontando nuestra octava temporada con más identidad que nunca. Un cuerpo incorrupto no tiene que estar ligado a conceptos religiosos ni milagreros, aunque cierto es que los expedientes que más trascienden son los que tienen que ver con nombres propios, con los que se refieren a personas de enorme fe o vida entregada a la religión en alguna de sus muchas manifestaciones. El anterior Papa, Benedicto XVI, tomando todas las precauciones de la Iglesia, las que siempre la Iglesia ha mantenido en estos casos, incluyó 2 largos capítulos titulados De Cadaverum Incorruptione en un trabajo que hizo, su trabajo sobre la beatificación y la canonización de los santos. Las únicas preservaciones que él deseaba considerar como extraordinarias son aquellas que mantienen una flexibilidad, color y frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos. Vamos, que no haya una intervención deliberada en ese asunto. Estos requerimientos son cumplidos por una gran cantidad de santos incorruptos, ojo. Vamos a conocer algunos de estos requerimientos. El fenómeno conocido con el nombre técnico de osmogenesia
consiste en la liberación de aroma agradable y suave registrado en el cuerpo mortal de algunos santos o de los sepulcros donde yacen sus reliquias. Entre los casos más notables de personas en cuyo sepulcro o reliquias se detectaron aromas agradables se citan los de Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, Domingo de Guzmán, Santa Rosa de Lima o el propio Tomás de Aquino. Ojo, hablamos de cuerpos en los que se detectaron síntomas de osmogenesia, pero no implica necesariamente que estén incorruptos. Hay algunos ejemplos llamativos, como el de San Alberto Magno, que 200 años después de su muerte, sus reliquias desprendían un sutil aroma a perfume. Teresa de Jesús desprendía olor a rosas, que fue descrito por sus discípulas durante su vida y percibido también por las hermanas de su convento en Alba de Tormes durante la última exhumación de su cadáver en 1914, más de 300 años después de su muerte. En los cadáveres conservados por momificación, ya sea natural o artificialmente provocada, no se observa el fenómeno de la flexibilidad. Son cadáveres duros y rígidos. Bueno, la rigidificación de los miembros comienza pocas horas después de la muerte. La mayoría de los santos incorruptos no sufre esta rigidez, permaneciendo muchos de ellos flexibles por varios siglos. El cadáver de Santa Catalina de Bolonia estaba tan flexible 12 años después de su muerte que pudo ser colocado en posición sentada, forma que aún permanece. El cadáver de la beata Eustoquia Calafato también fue colocado en la misma posición 150 años después de su muerte. El cuerpo de San Juan de la Cruz, muerto en 1591, todavía está perfectamente suave. Vamos a seguir con este particular recorrido, descubriendo algunos de los parámetros o requerimientos comunes entre los cuerpos incorruptos reconocidos por la Iglesia como síntoma de santidad. Otro fenómeno que desafía las explicaciones científicas es la emanación de sangre fresca, que procede de una buena cantidad de estos cadáveres, muchos años después de su muerte. 80 años después de su muerte, de la muerte de San Hugo de Lincoln, cuando se separó la cabeza del cuello, emanó sangre. Durante la exhibición del cadáver de San Bernardino de Siena, que duró 26 días después de su muerte, una importante cantidad de sangre salió por su nariz durante el día 24. Eso dio cabida a un montón de controversias, de hipótesis, de teorías y teoremas referidos a la milagrería, en fin, a las cosas sobrenaturales. 43 años después del fallecimiento de San Germán de Pibrac, mientras unos trabajadores preparaban la tumba para otro ocupante, una herramienta que estaban utilizando se resbaló y dañó la nariz del santo, haciéndola sangrar. 9 meses después de la muerte de San Juan de la Cruz, fluyó sangre fresca de la herida resultante de un dedo amputado. 40 años después de la muerte de San Nicolás de Tolentino, un hermano lego separó secretamente los brazos de la reliquia. Fue encontrado y seriamente reprendido cuando un copioso flujo de sangre delató el acto sacrílego, suceso que fue aceptado como milagroso por el Papa Benedicto XVI. La aparición de luz en los cadáveres y tumbas de algunos santos también señalaban el lugar donde se encontraban. El perfume que procedía de la boca de San Luis de Bertradén, su lecho de muerte, fue acompañado por una intensa luz que iluminó su humilde celda por varios minutos. La santidad de San Gutlac fue afirmada y confirmada por muchos testigos que vieron la casa en la que murió, envuelta con una luz brillante que se dirigía directamente hacia el cielo. Tal vez la manifestación más impresionante ocurrió en la tumba de San Charbel MacLeod. Muerto en 1898, una luz que brilló fuertemente por 45 noches en su tumba fue presenciada por muchos lugareños y finalmente terminó en la exhumación de su cadáver perfectamente conservado. Bueno, nosotros vamos a continuar. Un jingle y seguimos en este particular recorrido. Ahora vamos a buscar pistas que nos lleven a descubrir las claves ocultas de las momias.
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Las momias representan los misterios del antiguo Egipto. Durante siglos han sido reverenciadas, robadas, saqueadas, trasladadas, exhibidas y analizadas con rayos X, demasiado para un descanso eterno. Las momias han fascinado a Occidente durante mucho tiempo. Hemos visto cómo el interés por ellas aumentaba desde el siglo XIX. 2 siglos después, las momias, las tumbas y las pirámides atrajeron a visitantes de todo el mundo. Pero a pesar de su accesibilidad, estas momias escondían muchos secretos. Cuenta de que el proceso de descomposición comenzaba desde adentro, en los órganos internos, por lo que para evitar esa putrefacción, estos órganos debían eliminarse también. Esto, junto con el natrón, un agente de secado natural, llevó al proceso de momificación definitivo. ¿Cómo era el procedimiento de momificación? Bueno, antes de comenzar con el proceso, el cuerpo se llevaba al Ibu, un lugar sagrado donde se lavaba con agua del Nilo occidental, aproximándose a una especie de, vamos a llamarlo, renacimiento. Luego se llevaba a Perfnefer, donde se comenzaba el proceso. Se colocaba el cuerpo en una mesa de madera, se retiraba el cerebro a través de un túnel hecho
capa se colocaba resina caliente para pegar pues esa tela. Los vendajes protegían de la humedad, ayudaban a contener al cuerpo y daban un aspecto, vamos a decirlo, más realista. Una vez vendada, a la momia se le ponía una máscara funeraria que podía ser una representación de la cara del difunto o de algún dios egipcio. Finalmente se colocaba en un ataúd decorado para parecerse a una persona. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Científicos, historiadores y criminalistas se afanan por desvelar los secretos de las momias. Auténticas cápsulas del tiempo que nos hablan del inagotable anhelo de inmortalidad del ser humano. Los embalsamadores del siglo XXI están a punto de rozar el éxito en la hazaña de enviarnos hacia una auténtica y verdadera vida después de la muerte. Elena Olmo es periodista especializada en divulgación histórica y científica. Ha sido la ganadora de la 8ª edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Destaca de su trayectoria profesional haber sido directora de la revista Clio, una publicación española mensual de divulgación de historia. También de otras publicaciones como Planeta Humano o la revista Espacio. La obra con la que ha obtenido el premio es CSI Momias, el reflejo magistral de 20 años de trabajo en los que ha ido tras la pista de multitud de momias a lo largo y ancho del mundo. Según sus propias palabras, hace revistas, las piensa, las pinta y las escribe. Pero si le preguntamos sobre qué es lo que más le gusta escribir, responderá que sobre divulgación científica e histórica. Hace tan solo unos días, y gracias a las cosas de la tecnología y las comunicaciones, salvando mi falta de tiempo y ritmo laboral, y además empujado por la enorme predisposición de Elena Olmo, pude charlar con ella sobre CSI Momias, esbozando una milésima parte de lo que conforma quizás uno de los libros más potentes e importantes jamás escritos sobre este particular asunto, especialmente pensado para que sea entendido por propios y extraños. Un libro lleno de ilustraciones, de fotografías de altísima calidad, y los textos, que no tienen nada que envidiar a las fotografías. Debo decirlo, es un libro con la impronta de Elena y el indiscutible sello de Editorial Odeón, que con cada libro que publica enriquece las bibliotecas de quienes amamos y disfrutamos de estas temáticas. Buenas noches, Elena, y bienvenida a Ángulo 13. Gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Supone todo un orgullo recibir con este libro el premio Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? Más que un orgullo, es una sensación indescriptible ver mi nombre ligado al de Cebrián, un sabio que inspiró a varias generaciones y al que echamos mucho de menos. Y tengo que agradecer además al Ayuntamiento de Crevillente que lo patrocine y lo haga posible. ¿Desafiar a la muerte? ¿Una máxima en todas las culturas desde los tiempos inmemoriales? No solo eso, a veces con la momificación trataban de retener a los seres queridos. Y, en otras ocasiones a lo largo de la historia nos encontramos con embalsamadores
que lo que tuvieron fue un interés científico por dar con la química perfecta para momificar. En tu libro haces un extenso y magistral recorrido a través del proceso de la momificación a lo largo y ancho del planeta. Imagino que hay cabida para la sorpresa. Gracias por cómo describes mi obra. Es cierto que hago ese recorrido, a pesar de que se quedan fuera más momias de las que hay dentro. Desde luego no caben todas, pero he procurado dar voz a las momias que habitan en el planeta y que no son egipcias, y te garantizo que muchas son sorprendentes. Todo esto no significa que no haya un extenso capítulo dedicado a las momias egipcias, como obviarlas. ¿Qué requisitos deben cumplirse para catalogar un cuerpo como momificado? Una momia es un cadáver que no se ha corrompido. Por acción natural o artificial, no entra en putrefacción. Eso es una momia. Al parecer, Dios tiene sus propias momias y estoy seguro de que muchos oyentes están ahora preguntándose a qué nos referimos con eso. Es sencillo, nos referimos a lo que habitualmente llamamos incorruptos y atribuimos su buen estado a una acción milagrosa. Pero no es así, no hay un solo caso en que no esté el cuerpo alterado. Incluso el famoso olor a rosas, el olor a santidad que desprenden algunos cuerpos, se corresponde con aceites perfumados empleados en los embalsamamientos que a veces exudan los cadáveres por los puntos de punción por donde fueron introducidas estas sustancias secantes y conservantes. Otras veces llamamos incorrupto a cualquier cosa. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Bolonia, en Italia, iba con frecuencia a visitar a Santa Caterina. Es una momia, por definición, desde luego. Está reseca, con la piel ennegrecida y adherida al esqueleto. Pero incorrupto, yo entiendo que sería un cadáver fresco y flexible, como si la persona estuviera dormida o recién muerta. El cuerpo incorrupto de la beata Ana María Tailly impresiona por la placidez de su difunto rostro. ¿Qué puedes contarnos sobre ella? Que como muchísimos otros beatos y santos, lleva una hermosa máscara de parafina que oculta su verdadero rostro. ¿Existe algún tipo de conexión entre las momias egipcias, las que se han recogido en culturas latinoamericanas, y los cuerpos mirlados de los guanches en Canarias? Sí, entre las momias egipcias y los sasos guanches, la similitud es que se momificaba la realeza. Algo que al parecer también sucedió con los incas, pero los españoles destruyeron todas las momias. Al menos los cronistas las describieron. Hablaron de momias reales, entre las que se encontraban el conocido Viracocha y sus descendientes. ¿Por qué en tu libro te refieres a las momias guanches como momias desafortunadas? Porque las machacamos. Los guanches fueron una cultura prehispánica que extinguimos al llegar a Tenerife. Unos acabaron masacrados, otros fueron cristianizados y fueron convertidos en esclavos que llevaron a la península. La cultura guanche se perdió para siempre y esa falta absoluta de respeto se hizo extensiva a las momias. Deberíamos atesorar infinidad de sasos de los aborígenes, pero el expolio hizo estragos en la arqueología indígena. Aunque con menor fama que la egiptomanía, el interés y demanda que suscitaron los restos guanches en el mercado del coleccionismo privado y museístico de todo el mundo resultó nefasto para el patrimonio de los yacimientos funerarios de Tenerife. Centenares de momias salieron de la isla e incalculables fueron los restos que, como sucedió con sus semejantes en Egipto, acabaron molidos por imaginadas propiedades mágicas y curativas y la falsa creencia de un poder revitalizador para los cultivos. En algunos municipios incluso inspiraron miedo, tanto que los lugareños no quisieron emplear los restos ni para abonar las tierras y cuerpos enteros desaparecieron siendo arrojados al mar. La niña Rosalía Lombardo muestra su angelical cuerpo embalsamado desde 1920. ¿Qué tiene de especial esta pequeñita difunta? Rosalía Lombardo es de carne y hueso, flexible, húmeda, perfecta. Una niña de 2 años recién muerta por neumonía, sin rigor mortis, solo que ya supera los 100 años embalsamada. Es obra del palermitano doctor Alfredo Salafia, el más grande, el embalsamador de los embalsamadores. Consiguió lo que nunca antes nadie había conseguido. Pero hay una leyenda terrible que dice que Rosalía permanecería fresca 1 siglo y que luego empezaría a marchitarse.
Lo increíble es que así fue. Cumplidos los 100 años, Rosalía empezó a deteriorarse por momentos. La piel de sus henchidos mofletes se ajaba y se hundía, dejando unas pronunciadas ojeras. La desolación era máxima. La realidad de lo sucedido es que el oxígeno se había abierto paso en la urna esterilizada de la niña y estaba comiéndose a la bella durmiente. Nunca más la veremos como la conocí hace unos 20 años, pero los especialistas han sido capaces de frenar el deterioro, construyéndole un nuevo sarcófago con las condiciones asépticas necesarias. Y desde luego, la niña sigue siendo ¿Ha dañado el cine la imagen de lo que es realmente una momia? No lo creo. A fin de cuentas es ficción y como tal todo es posible, aunque ya aburre el recurso de la maldición. Maldiciones y momias, pareja de hecho o conveniencia. ¿Cuánto de mito y cuánto hay de realidad? 100% mito, 0% realidad. Ya sabemos que Tutankamón no maldijo a nadie y quienes murieron al poco de abrir su tumba lo hicieron por culpa de un hongo. Hablemos ahora del proceso creativo como autora. ¿Qué te mueve a escribir un ensayo tan complejo y documentado como este? Como periodista de investigación, tenía la necesidad de compartir los datos y emociones experimentadas en cada uno de los casos que he estudiado a lo largo de estos últimos 10 años. Expedientes sorprendentes, algunos sobrecogedores con los que he pretendido dar voz a sus verdaderos protagonistas, los testigos que en algún momento de su vida han afirmado estar cerca de lo inexplicable. ¿En la elaboración de un ensayo todo depende del trabajo de documentación o le podemos dar cabida a las musas? En mi caso, al menos me acompañó Clio, la musa de la historia, que es una vieja amiga. ¿Te has encontrado con muchas trabas por parte de instituciones y organismos o la tónica habitual ha sido la colaboración? Es triste porque en España nadie se ha mostrado colaborador, pero fuera de casa afortunadamente ha sucedido todo lo contrario. Me han facilitado muchísimo el trabajo. Cuéntame, Elena, ¿cuánto de la faceta de periodista y diplomada en criminalística hay en tu libro CSI Momias? Ser criminalista solo me ha servido para entender mejor algunos procesos, tocar algunas teclas e interpretar ciertos datos. Es como saber inglés o italiano. Te facilita el acceso a más información, pero considero que CSI Momias es un trabajo periodístico. ¿Te has quedado con ganas de contar más en CSI Momias? ¿Has tenido que hacer criba para ajustarte a las páginas finales del libro? El editor me limitó a 60.000 palabras. Claro que se han quedado infinidad de momias fuera. Pasamos por la calle, vemos una librería, entramos y vemos tu libro. ¿Por qué debemos comprarlo? Porque es único en su género en nuestro país. Porque tiene 170 imágenes a todo color, muchas inéditas en España, que nos dejan impactados. Porque nos acerca a todas las formas de momificación y está lleno de rigor histórico y científico. La magia la ponen las momias. Muchísimas gracias, Elena, por haber querido formar parte de nuestro programa de radio Ángulo 13. Ha sido un auténtico placer. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, entre
Elena Olmo, autora de CSI Momias. Continuamos hablando de momias, un universo divulgativo que no está exento de llamativas curiosidades. Vamos a conocer algunas de esas curiosidades referidas a las momias. Durante los siglos XVI y XVII, pedazos de momias egipcias se vendían para ser usadas en la preparación de remedios para distintas enfermedades. Y no eran precisamente brujas las que lo recetaban, sino boticarios y médicos, para enfermedades como la epilepsia, tratamientos de hematomas y hasta dolores de cabeza. El aura de terror que rodea actualmente a las momias egipcias parece haber sido una novedad del siglo XX, pues durante el siglo XIX estuvo de moda en la Inglaterra victoriana, entre las familias de alcurnia, realizar fiestas en las que la presencia de momias era parte de los juegos. Incluso, esto es llamativo, incluso había un juego que consistía en desenrollar una momia, es decir, quitarle todos sus vendajes. Tremendo. La momia mejor conservada de todos los tiempos no es una momia egipcia, sino una china, la de Lady Di, con unos 2100 años de antigüedad. Xin Shui, conocida también como la Marquesa Dai, fue descubierta en 1971 cerca de la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, cuando excavaban en un refugio antiaéreo para un hospital cercano. La tumba está intacta y es considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Sin embargo, parece que para el público en general no trasciende este tipo de información. Siempre hablamos de momia Egipto, momia Egipto. El cuerpo estaba intacto, con todos sus órganos y hasta con el pelo de las fosas nasales. Todavía tenía sangre y la piel estaba húmeda. La autopsia reveló que tenía 50 años cuando murió de un infarto, posiblemente causado por su obesidad. Lady Di era gorda. La momia se conservó enterrada a 12 metros de profundidad, envuelta en 20 capas de seda y sumergida en 80 litros de un líquido todavía desconocido. Más curiosidades. Llaman momias Frankenstein a un par de cuerpos encontrados en un sitio arqueológico de Clad Hyan, en la isla de South en Escocia. Yo los nombres ingleses ya sabes que no soy propenso a decirlos bien. South se escribe Aus en Escocia, vamos, yo lo digo como lo digo. El detalle curioso de estos cuerpos, de las momias Frankenstein, aparte de tener 3000 años de antigüedad, es que estaban armados con los restos de 6 humanos distintos. Vamos, que eran un puzzle. Los arqueólogos determinaron que las distintas partes eran también de tiempos distintos, entre 50 y 200 años de diferencia, y que estuvieron hundidos en una turbera antes de ser enterrados en el sitio donde fueron encontrados. Un estudio con un equipo de tomografía realizado con 137 momias de los últimos 4000 años, que incluyó individuos de Egipto, Perú y las islas Aleutianas, encontró señales de arteriosclerosis en un gran número de ellas, lo que desmiente el mito de que las enfermedades cardíacas son resultado de la edad moderna. Entre los siglos XVI y XIX, los pintores utilizaban un color denominado marrón momia, en el que uno de los grandes ingredientes eran partes molidas de momias egipcias. Hoy en día el color se mantiene, el brown moon en inglés, pero se hace con otros ingredientes que nada tienen que ver con las momias, evidentemente. Aquel expolio y destrozo de momias acabó, o eso creemos, que por lo menos se haya frenado. Las primeras momias fueron sudamericanas. Pueblos identificados por los arqueólogos como pertenecientes a la cultura chinchorro, que se desarrolló en el desierto de Atacama, manejaron técnicas de momificación 2000 años antes que los egipcios. Las momias chinchorro más antiguas tienen 7000 años de antigüedad. Más curiosidades. Se encontraron restos de cocaína y nicotina en momias egipcias. En 1992, un análisis hecho en Alemania a una momia del 1000 a.C., dio trazos de cocaína y nicotina, ambas sustancias pertenecientes a plantas americanas, la coca y el tabaco, que no salieron, hay que recordarlo, del Nuevo Mundo hasta que después
hasta después de la llegada de los europeos, 2500 años después. Ahí queda el dato. Análisis posteriores realizados en otras momias han confirmado la presencia de estas sustancias en el antiguo Egipto y todavía no hay una explicación verosímil, creíble, de cómo pudo suceder esto. Vamos a seguir en ángulo 13, vamos a meter un jingle que me dé tiempo a mí a beber agua porque esta garganta está tocada por el cambio, no digo climático, que sería mucho decir, pero sí de temperatura en estos últimos días. El otoño ha llegado y parece que ha venido para quedarse, por lo menos un ratito. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Llegados a este punto, me gustaría hacer un necesario alto, o mejor dicho, trazar una línea paralela para centrar nuestras miras en el proceso de momificación de los guanches, antiguos pobladores de Canarias y sobre los que se ha escrito mucho y dicho mucho más. Sobre guanches hay grandes tratados y grandes trabajos y también grandes parlanchines y mentirosos, algunos ocupando micrófonos para contar sus milongas, pero bueno, prevalecen, gracias a Dios y por escrito, los grandes trabajos de divulgación referidos a los guanches. Los difuntos embalsamados eran conocidos entre la población aborigen de Canarias como sasos, lo que significa más o menos enjuto o desecado. La palabra momia proviene de mumia, término persa que se usa para referirse a la brea o al betún, sustancia que usaban en el proceso de embalsamado. Si atendemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición de momia es cadáver humano o animal que por acción natural o mediante un proceso de embalsamamiento se ha conservado de la putrefacción mucho tiempo tras la muerte. A día de hoy se conserva bastante poca información acerca de los detalles del mirlado, proceso de embalsamamiento guanche, y la mayoría nos viene de las manos de cronistas e historiadores, y lo poco que nos ha llegado por medio también de la tradición oral. Hace tan solo unos días he podido hablar con mi buen amigo Damián Fernández, experto en tradición oral e incansable estudioso de las costumbres de los antiguos pobladores de Canarias. A él le he preguntado sobre diferentes cuestiones ligadas al proceso de mirlado. Bueno, hablando de los sasos o los ensurronados, que eran como llamaban a los individuos mirlados, porque aquí en Canarias no se conoce como proceso de momificación, sino específicamente se denomina mirlado porque se diferencia de otros procesos, igual que en el resto del mundo hay métodos para conservar cadáveres, pues ahumándolos o simplemente dejándolos que se sequen por sí solos en sitios en los que las condiciones naturales son buenas para que el cuerpo se conserve. Y aunque conocemos a todo este tipo de preservación de los cuerpos como momificación en general, no está bien dicho, digamos. Momificación es menos usual en el mundo de lo que lo consideramos la momificación como tal, o el mirlado, como decían los guanches, a los sasos, a sus cuerpos ensurronados, como lo denominaban también. Tras ser eviscerado y lavado, al difunto se le introducía en la boca un preparado a base de corteza de pino, mantequilla, polvos de brezo y una serie de plantas aromáticas. Se le secaba al sol durante 5 días y finalmente era envuelto en pieles y cocido con cuero. Otras crónicas hablan de que al muerto se le lavaba 2 veces diarias con agua fría y posteriormente se le ungía con la mezcla de hierbas. También se podía efectuar el desecado poniendo el cuerpo sobre arena caliente e introduciéndolo en un hueco previamente preparado con brasas, arena y piedra pómez. No en todas las islas se mirlaba.
aunque en casi todas, pero en Lanzarote de Fuerteventura, por ejemplo, no hay datos fiables. Y el proceso, pues, cuando moría el individuo, que normalmente era un individuo de clase media alta o que tenía bienes, digamos, que tenía medios económicos, ganados y demás para poder costearse, entre comillas, costearse el mirlado o su familia, pues nuevamente se exponía el cuerpo durante 15 días al humo de la hoguera y se secaba al sol. Después se untaba con grasas animales para preservarlo. No se les traían las vísceras normalmente, aunque en Canarias no hay casos en que se diga que se les traigan dichos, pero hay crónicas que dicen que los guerreros, cuando moría el Mensei, en una cesta con sus tripas, con sus vísceras, se tiraba por un risco y era el mensajero al más allá. Pero eso está en las crónicas. Pero normalmente todas las momias tienen sus vísceras, que además han sido un buen elemento de estudio de la dieta, de enfermedades, etcétera, etcétera, de los guanches. Incluso porque se han encontrado muchos de sus alimentos parcialmente digeridos o sin digerir. Pasados 15 días, el saso quedaba completamente seco. Este proceso se usaba en Canarias al menos desde el siglo III y no se practicaba en todas las islas, quizás destacando Tenerife y Gran Canaria. Era exclusivo de las clases dirigentes o pudientes, siendo más elaborada y cuidadosa a mayor rango del difunto. Este proceso podía durar 15 días para el mensei o rey o el máximo mandatario, 10 días para los nobles y 5 para aquellos de clase baja que pudieran permitírselo. ¿Quién se encargaba de esta tarea? La tradición oral nos habla de personas apartadas de la sociedad por su contacto con los cadáveres. Vivían lejos de los poblados y no formaban lazos afectivos con los demás. Estas personas eran llamadas iboibos, despreciados o abandonados. Y los encargados de hacer estas cuestiones eran unos individuos apartados del resto de la sociedad y que mirlaban a los individuos según su sexo. Hombres para hombres, mujeres para mujeres. Y se les denominaba también iboibos, es una de las denominaciones que están recogidas. Vivían al margen de la sociedad y la gente, a cambio de ese servicio, de esa impureza, de estar en contacto con los muertos, pues les proporcionaban sus medios de subsistencia y los dejaban más o menos en paz, y procuraban incluso evitar el contacto con ellos o cruzar palabras con ellos o por los caminos, ¿no? Vestidos con largas pieles y el rostro pintado de blanco, se encargaban de todos los preparativos sin dirigir la palabra a nadie. Una vez terminado el mirlado, los iboibos se encargaban de depositar el saso en una cueva sobre un lecho de madera y ramas. Después sellaban la entrada con piedras para protegerla del clima y de los animales. Normalmente el tablón se depositaba separado de la tierra. Se ponía sobre lo que denominamos chajasco. Podía ser de madera, de tea, según también. Había ataúdes cerrados, pero lo más normal era el tema de la madera, o sobre yacijas vegetal, siempre separándolos de la tierra, ¿no? Aunque también se inhumaban de forma sin momificar muchos cuerpos, e incluso cuando había muchos individuos ocupando el mismo lugar, digamos que había recintos en lo que era casi específico, o cuevas solo destinadas para ello, y como que todos sus muertos tenían que ir allí, pues se le pegaba fuego y se volvían a apilar los huesos en el fondo de la cueva y se seguían depositando individuos para que cupiesen, ¿no? Bucólico sonido de agua el que se oye tras la voz del buen amigo Damián Fernández. Tengo que decirlo, esta grabación fue recogida en plena naturaleza, con un pequeño riachuelo de agua corriendo junto a mi buen amigo. El mismo símbolo que se le pintaba al envoltorio del difunto se pintaba en una pequeña bandera que se entregaba a sus familiares con objeto de que pudieran reconocerlo en el futuro. La llegada del castellano, el asesino con armadura, supuso no solo uno de los grandes genocidios documentados, sino la desaparición de tradiciones y documentación referida a los detalles de este proceso de momificación endémica de las Islas Canarias. Los yacimientos arqueológicos no siempre han sido respetados, inclusive por gente del país antiguo, porque eran fruto del saqueo. Incluso se usaban los polvos de las momias para abonos, ¿no? O se saqueaban para los coleccionistas.
Aunque había otros mayores, los magos mágicos, como digo yo, que sí respetaban este tipo de, como que tenían esa ancestralidad, llamaban antiguos a los no lo consideraban como ajeno a ellos ni a su cultura. Y normalmente era difícil sacarles información acerca de dónde estaban los yacimientos y las momias, que ellos respetaban mucho, y le decían incluso a sus hijos, tengo algunas fuentes muy cercanas, como trabajo con mayores, que dejaran quieto eso allí, porque era cosa de los antiguos y eso era sagrado. Pero ya digo, está el caso de la cueva de las 1000 momias en el siglo XVII, donde se supone que o fueron trasladadas, o fue cegada, o puede ser sido fruto de la leyenda también, aunque está constatada, y hay un grabado de Charles Nicholas Corgin del siglo XVIII, donde se ve toda la cueva de las mismas momias y se ve también a los individuos con los vestidos de esa época, visitando esa cueva. Con respecto a los ibaibos de sus poblados, en Taganana, por ejemplo, está la piedra de los muertos, que en esa piedra de los muertos alrededor están todas las plantas, las chajoras, los inciensos, necesarias para hacer los sahumerios, digamos, y para hacer los mejunje, por hablar así claro, necesarios para poder embalsamar al muerto, mirlarlo. Muchos de ellos son insecticidas naturales, como el incienso, ¿no? Simplemente para que la momia no se pique, digamos, hablándolo así. Y muchas plantas también porque son olorosas y preservan también de lo que son los parásitos, o simplemente de la corrupción natural del cuerpo al descomponerse. Pues nada, un saludo a todos y espero que les haya sido de utilidad. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.